La mayor estafa en la historia de la humanidad. ¿Alguna vez has escuchado la frase, el dinero no crece en los árboles? Seguramente lo has hecho, y si te dijera que al menos figurativamente sí lo hace, la realidad es muchísimo peor. El dinero no solo se imprime con papel moneda, que probablemente crezca en los árboles, sino que además los bancos al prestar dinero, en realidad lo están creando, en sus balances contables como si realmente ese dinero existiera. Ese dinero se queda almacenado en forma de bits en los ordenadores de los bancos. Ni siquiera existe físico, y adivinen qué, es más del 95% del dinero mundial. En realidad ese dinero no existe en el mundo físico. Siendo de Latinoamérica nos cuesta mucho pensar pagar con tarjeta de crédito. Pero créanme que en otros países hasta te hacen caras si pagas en efectivo, y más si llegas y pagas con uno de 500 euros. El sistema financiero mundial recibe el nombre de Sistema de Reserva Fraccional. Vamos a ir despacio, porque es extremadamente complicado de explicar, pero una vez que lo entiendas vas a entender por qué nunca nos alcanza el dinero. Bien dijo Henry Ford, es bueno que la gente no conozca el sistema bancario y monetario, si no, habría una revolución mañana por la mañana. Este sistema está hecho para ser complicado para que la gente ni siquiera sospeche de la estafa, pero si hay problemas de desigualdad, este sistema en concreto es el mayor causante. Y no el neoliberalismo. Todos los países tienen sistemas muy similares. Pero vamos a enfocarnos en Estados Unidos, porque allá es donde perpetuaron esta tranza. Lo explicaremos en 7 pasos. Nos basaremos por supuesto en el señor Mike Maloney, al que pueden encontrar en su canal en YouTube, aunque pues está en inglés y ni yo lo entiendo. Paso 1. El gobierno crea pagarés. Como ya hemos visto en muchos videos, los gobiernos prometen cosas gratis a los ciudadanos y tontería y media, que van a cumplir a medias o no van a cumplir. Bueno, sabemos que nada es gratis, así que ese dinero sale de algún lado. Lo que hace Estados Unidos es, por medio del Departamento del Tesoro, pedir dinero prestado. Lo hace emitiendo pagarés. El dinero que pide prestado lo usa en el gasto público, seguridad, obras públicas, hospitales, escuelas y en la guerra. Es lo que gasta el gabacho en ponernos muros. Estos señores pagarés que emitió el Departamento del Tesoro se llaman bonos del Tesoro. ¿Por qué querrías tú tener un bono del Tesoro? Bueno, porque de aquí a 10 años el gobierno de Estados Unidos te debe dinero a ti. Lo que le pagaste inicialmente por el bono más un interés. Entonces son viles pagarés. El gobierno te debe y te va a pagar sí o sí. Esos pagarés representan la deuda de Estados Unidos. ¿Y con qué dinero se paga esta deuda? Con los impuestos de los gringos. Entonces esa deuda al final la pagan los mismos ciudadanos. ¿Quién compra estos bonos del tesoro? Los bancos. Estos desgraciados que no te perdonan ni un centavo y te embargan, van a estar presentes en todo este proceso. El Departamento del Tesoro organiza una subasta de bonos del tesoro. Los bancos y grandes instituciones financieras del mundo son las participantes de la subasta. Estas subastas son muy complicadas de entender y no son nuestro tema ahora mismo. Lo que nosotros debemos saber es que esos bonos primero los compran los bancos. Paso 2. Los bancos intercambian los pagarés para crear dinero. Aquí es donde ocurre la verdadera magia del dinero. Los bancos que compraron los bonos del Tesoro de los Estados Unidos van a la Reserva Federal, Banco Central de Estados Unidos, a canjearle esos bonos del Tesoro por unos cheques que emite la Reserva Federal. Estos cheques son canjeables por dólares físicos, en la oficina de grabado e impresión. Digamos que llevarle los bonos del Tesoro a la Reserva Federal es un trámite para justificar que la Reserva Federal mande imprimir dólares a la oficina de grabado e impresión y los bancos pueden llevárselos para poder prestarle al Departamento del Tesoro. Recapitulando, paso 1 y 2. El gobierno necesita dinero hoy. Entonces pide prestado por medio de bonos del Tesoro. Los bancos le prestan el dinero y le reciben los bonos. Los bancos intercambian los bonos por cheques a la Reserva Federal. Con estos cheques, los bancos solicitan más dinero a la oficina de grabado e impresión. Así los bancos obtienen dólares que serán depositados en las cuentas bancarias de los trabajadores y contratistas del gobierno. De este modo, el gobierno paga el gasto público. Los bancos, al ser intermediarios entre el Departamento del Tesoro y la Reserva Federal, se llevan una pequeña comisión. Pero recuerden que aunque sea un mínimo porcentaje, son millones. En pocas palabras, el Departamento del Tesoro vende bonos a la Reserva Federal y la Reserva Federal imprime dólares sin ningún respaldo para pagarle los bonos. Todo esto usando a los bancos como intermediarios haciéndolos ricos. El resultado final es una acumulación de deuda que ocurre todos los días. La Reserva Federal de Boston dice: cuando tú y yo emitimos un cheque, debe haber suficientes fondos en nuestra cuenta para cubrir ese cheque. Pero cuando la Reserva Federal emite un cheque, no existe cuenta bancaria que avale ese cheque. Cuando la Reserva Federal emite un cheque, está creando dinero. Paso 3. El gobierno gasta el dinero impreso. El dinero prestado por el banco y mandado imprimir por la Reserva Federal llega al gobierno y lo reparte a todos sus mayates y cortesanos. Entonces el dinero físico cae a las cuentas de banco de los trabajadores y contratistas del gobierno.
Obviamente mucho de este dinero es depositado a prestanombres, empresas fantasmas y cosas así, pero en Estados Unidos son mucho más discretos. Bueno, en fin. Aquí hay un detalle sumamente importante. Quienes hemos ido a sacar una cuenta de banco sabemos que te hacen firmar un buen de papeles y a veces hasta firmas digitales y escaneos de huellas digitales, datos biométricos, etc. Con todo eso, tú estás autorizando dos cosas: que el gobierno esté auditando tus cuentas para ver que no laves dinero y te puedan mandar un requerimiento, y más importante, le estás dando al banco el control total o casi total de tu dinero, para que ellos lo presten y lo apuesten en Forex, o en cualquier mercado o tranza que ellos quieran. Decía un amigo, hasta estás aceptando que te violenten unos negros. Paso 4. Los bancos multiplican el dinero. Aquí es donde entra la magia del sistema de reserva fraccional. En inglés se traduciría algo así como préstamos de reserva fraccional. Es tal cual dice, hacen préstamos de tu dinero y reservan una pequeña fracción. A esta fracción se le conoce como coeficiente de caja. Para fines didácticos usaremos un 10%. Es simple, supongamos que tienes una beca Nini y el gobierno te deposita $100. Así nomás porque eres muy guapo o guapa. Cuando estos $100 caen en las manos de tu banco, ellos guardan el 10%, o sea, $10. Los otros 90 los prestan a alguien que quiera sacar una itálica. Esos 90 para pagar la moto irán a otro banco a ser depositados, y este banco tomará el 10% para prestarlos de nuevo. Entonces presta 81 y guarda 9. Este proceso se repite una y otra vez hasta que los $100 iniciales de la beca terminan siendo 1000 en crédito, ya repartidos en muchas cuentas de muchas otras personas. En total, esos 100 crearon $900 a crédito en toda la economía, 900 que ni siquiera existían en papel, solo son bits en las computadoras de los bancos. En todo este proceso, los bancos crearon muchísimo dinero ficticio y embargaron gente por no pagar. Simplemente un negociazo. Ahora, después de la crisis de 2008-2009, en el acuerdo de Basilea III, se sugirió a los bancos un coeficiente de caja del 15%. Pero los bancos en realidad operan con lo que les da la gana. Existen algunos descarados que operan con un coeficiente de caja del 0%. Quiere decir que pueden hacer uso de todo tu dinero para hacer lo que ellos quieran. Citando a la Reserva Federal, los bancos comerciales crean dinero de chequera cada vez que otorgan un préstamo, simplemente agregando nuevos dólares de depósito en cuentas en sus libros, a cambio del pagaré de un prestatario. Suena complicado, pero en realidad quiere decir que el banco, cuando presta dinero, escribe que lo tiene en su contabilidad, hace un pagaré y la persona lo firma. Este sería el préstamo. En realidad, solo es una justificación legal, para ellos protegerse de los clientes que no pagan y a ellos no les cuesta nada. Entonces los bancos reciben el dinero físico y lo prestan, dejando un pequeño depósito. Entonces pagan los intereses y lo vuelven a represtar. Esto se repite una y otra vez indefinidamente. Esto representa la mayoría del dinero en circulación. El crédito bancario de hecho representa el 92 y 96% de todo el dinero circulante. La mayoría del dinero no lo crea el gobierno, lo crean los bancos. Esta expansión crediticia provocada por los bancos, con su sistema de reserva fraccional, ocasiona más inflación. El precio de las cosas aumenta al haber más dinero. Como vimos en el video de dinero real versus dinero fiat, esto lo que genera es que el dinero que tú trabajas valga menos. Entonces queda entendido hasta ahora que el sistema monetario mundial no es más que un puñado de bandidos imprimiendo billetes sin respaldo, y encima de eso crean más dinero en computadoras. Si esto ya suena ridículo, espera a los siguientes 3 pasos. Paso 5. Nuestro dinero es taxado. Lo más ridículo de este sistema es que nosotros trabajamos por conseguir algo de ese flujo de bits en computadoras o algunos papeles impresos. Es importante entender que para ganar dinero tenemos que invertir tiempo. Entonces tenemos que trabajar por números en bits y papeles, e invertir muchísimo tiempo de nuestras vidas para tener algunos de ellos. Y lo seguimos haciendo sin reclamos. Porque creemos que esos números en realidad tienen un valor. Nosotros somos los que les damos el valor al dinero. Aquí viene lo peor de todo este asunto. Una parte de esos números literalmente nos la roban legalmente, justificando que es por un bien común. En otras palabras, nos cobran impuestos por trabajar. Esos impuestos van al IRS, Servicio de Ingresos Internos. Ellos mandan los impuestos al Departamento del Tesoro. Recordemos que el departamento es el que pidió dinero prestado inicialmente, y finalmente los impuestos son utilizados para pagar la deuda inicial más el interés. La deuda de los bonos del Tesoro emitidos por el Departamento del Tesoro. ¿Y quién tiene estos bonos del Tesoro? La Reserva Federal. Y a la Reserva Federal no le costó absolutamente nada recibir el pago más el interés que costó inicialmente imprimir sus billetes. Ellos simplemente imprimieron ese dinero por medio de un trámite. Ellos a cambio recibieron los bonos del Tesoro por esos billetes, y al final reciben el pago de esos billetes.
del esfuerzo de toda la población por medio de impuestos. Un dato muy importante, cuando se creó la Reserva Federal en 1913, se creó el impuesto sobre la renta, que es el impuesto que pagas literalmente por el dinero que ganas, pagas por trabajar. Y lo más interesante es que un buen porcentaje de los impuestos no se irán a escuelas o hospitales, sino a pagar la deuda. Pero ¿y si mejor pagamos la deuda y ya con eso resolvemos todo? Paso 6. La paradoja del techo de la deuda. Ahora sabemos que para crear billetes el Departamento del Tesoro tiene que pedirse los prestados a los bancos a cambio de bonos del Tesoro. Esos bonos van a la Reserva Federal y ellos autorizan llevar los dólares a los bancos para que el gobierno pueda tener esos billetes, pero recordemos que los bonos son un pagaré y tienen una tasa de interés. Supongamos que tenemos el primer dólar existente en el mundo. Para que la Reserva Federal pudiera imprimirlo, el Departamento del Tesoro tuvo que emitir un bono. Supongamos que el Departamento del Tesoro le tiene que pagar a la Reserva Federal $2 por prestarle el primer dólar. Pero si solo existe un dólar, ¿cómo va a pagar ese dólar más el segundo de interés? Bien fácil, pides otro prestado para pagar el inicial más el interés. Pero ahora te quedarías a deber $2, pides 2 para pagar, pero ahora debes 4. Esa es la mayor paradoja del sistema. La deuda nunca podrá ser pagada. Hipotéticamente, si se pagara toda la deuda, faltaría pagar el interés, porque ni siquiera existen tantos dólares para pagar. Lo mismo ocurre con los bancos. Como ellos crean este dinero en bits, ellos saben que en términos globales siempre tendrán su cartera vencida a los clientes. Y en toda la economía, en términos globales, aunque todos hicieran el esfuerzo por pagar, simplemente no podrían porque hay más deuda que dinero. Entonces, ¿qué pasaría si el gobierno deja de pedir prestado? ¿Los pagos que tiene que hacer por los bonos del Tesoro se cancelarían? No, tienen que seguir pagando por esos bonos. Entonces, te seguirían cobrando impuestos para pagar, hasta que se acabara por completo el dinero en la economía. Seguirían debiendo y al no haber dinero, se crearía el efecto contrario a la inflación, una deflación. Todo cada vez está más barato y por eso la gente guarda su dinero. Con tan poco dinero, la economía se dejaría de mover, la gente no querría gastar ni pagar sus impuestos y provocaría un colapso económico global. Si con los efectos del bicho vimos como un frenón de golpe en la compra y venta de mercancías, ya vimos cómo se pusieron a imprimir más billetes como locos para contrarrestar este efecto. Obviamente no les conviene bajo ninguna circunstancia que se deje de imprimir dinero, eso sería el colapso del sistema. Existe algo llamado el techo de la deuda. Los políticos gringos siempre hacen grilla y se ponen a discutir si hay que pagar las deudas o subir el techo de la deuda. Moralmente suena correcto pagar las deudas, así que la gente está de acuerdo, pero en realidad ni entendemos bien qué significa pagar esa deuda, ni tampoco muchos políticos. Los meros jefes entienden perfectamente que eso es imposible, y solo lo politizan. Al final tanto demócratas como republicanos no quieren que el sistema caiga en sus administraciones. Simplemente quieren endeudarse lo más posible. Para hacer más obras públicas, entonces tienen que subir el techo de la deuda. A fin de cuentas, a lo mucho estarán 8 años. A Trump nada más le tocaron 4. Los fundadores de Estados Unidos sabían lo peligroso que era esto. Después de independizarse de los británicos, que les impusieron un sistema similar, establecieron el oro y la plata como monedas, solo porque no se puede imprimir. Hoy en día tenemos que pagar por un sistema monetario y tenemos que pagar por trabajar para un montón de gente que no hacen prácticamente nada. O sea, los políticos. Sí, también los de izquierda. Este sistema es sumamente perverso. Es difícil de entender. Funcionan a base de deuda que jamás será pagada. Deprecia el valor de tu dinero y encima te cobra impuestos. Obviamente este sistema no nos conviene para nada a nosotros. Es el mayor fraude de la historia de la humanidad. Pero, ¿esto a quién le beneficia en realidad? Paso 7. El sistema monetario tiene dueños. Más específicamente accionistas, y son el tipo de accionista que posee un porcentaje de la compañía y un porcentaje de las utilidades, no de los que compran acciones en eToro. Son los propietarios de la Reserva Federal. Entonces la Reserva Federal ni es reserva ni es federal. Todavía es más federal, Federal Express. Los accionistas de la Reserva Federal reciben un dividendo anual del 6%. ¿Y quiénes son estas personas? Como sabemos, la Reserva Federal fue creada en 1913. Ya en un video hablamos de la creación de este banco privado. Como ha habido tantas fusiones y adquisiciones de bancos a lo largo de la historia, hoy en día es imposible rastrearlos. Ese es uno de los secretos mejor guardados del mundo. Pero es evidente quiénes son los principales sospechosos, los propietarios de los bancos que en los pasos 1 y 2 se llevan su mochada. Los bancos que le prestan dinero al Departamento del Tesoro obviamente serían los más beneficiados en todo esto, y obviamente han de ser los que más subastas ganan. Son varios bancos transnacionales,
pero tienen que fingir competencia para que todo se vea creíble. No se sientan mal si no lo entienden a la primera, está pensado para que nadie lo entienda. Este es un cuadrado ordinario. Oye, despacio, cerebrito. A mí me costó muchísimo entenderlo y lógicamente ignoramos muchos detalles. El economista John Maynard Keynes escribió: por este medio, el gobierno puede, secreta y desapercibidamente, confiscar la riqueza de la gente y ningún hombre en 1.000.000 detectará el robo. Este video quizás sea el más importante del canal, así que repásenlo cuantas veces quieran. Aquí pondré el resumen de los 7 pasos. Paso 1. El gobierno crea pagarés glorificados con el nombre de bonos del tesoro para pagar el gasto público y los subasta a los grandes bancos. Paso 2. Los bancos les cambian los bonos del tesoro a la Reserva Federal y ellos les dan un cheque con el que van a la oficina de grabados y ahí imprimen los billetes verdes que irán a los bancos nuevecitos, a las cuentas del Departamento del Tesoro. Recordemos que todo esto genera deuda. Paso 3. El gobierno gasta los billetes en obras públicas, educación, salud y guerra, y en muchas otras cosas sin sentido. Más en eso. Entonces ese dinero físico llega a las cuentas bancarias, los burócratas y empleados del gobierno. Paso 4. Los bancos multiplican los números prestando dinero que no tienen a más personas por medio del sistema de reserva fraccional, incrementando la oferta de dinero exponencialmente, por el que nosotros trabajaremos por una pequeña porción. Paso 5. Cobra impuestos el Servicio de Ingresos Internos, y ese dinero lo manda al Departamento del Tesoro para pagar la deuda y el interés de los bonos del Tesoro a la Reserva Federal, a la cual solo le costó un poco de papel y tinta para hacer su cheque. Paso 6. La ilusión del techo de la deuda. Como la deuda más el interés no se puede pagar, los políticos suben el techo de la deuda para evitar un colapso en la economía en su mandato. Paso 7. Los dueños de los grandes bancos y la Reserva Federal toman su mochada. Primero en el paso 1 vendiéndole los bonos del tesoro a la Reserva Federal. Obtienen ganancias por las reservas que ellos tienen en la Reserva Federal. Y obtienen un 6% de los ingresos de la Reserva Federal por ser accionista. Este sistema es posible solamente porque el dinero se puede imprimir sin ningún respaldo, y sus efectos son devastadores para toda persona en la Tierra. Este sistema permite los booms económicos y crecimiento ficticio en diversas economías, pero es el mayor causante entre la diferencia de ricos y pobres. Si amasar una fortuna para un banco es tan fácil y para nosotros es tan difícil debido al cobro de impuestos, entonces es evidente de lo que va este sistema. Le echan la culpa a diversas corrientes de pensamiento, pero el trasfondo de la esclavitud moderna no es una ideología o una postura política, es el sistema monetario actual. Esto se hace en todos los países, llevando a resultados catastróficos a largo plazo, como a la confiscación de riqueza, la devaluación del dinero, el hiperconsumo y la contaminación. Este sistema permite tomar prestado dinero del mañana para gastarlo hoy, deuda que será pagada algún día, en algún lugar, de algún modo, por alguien. Y no se necesita pagar con dinero, de hecho ya vimos que no se puede. Se puede pagar con la prosperidad de las generaciones futuras, sus recursos, su tiempo, sus derechos, en fin. Opciones habrán muchas. Ha olvidado cómo es vivir en libertad, el no estar en prisión. ¿Vienes a acostarte, cariño? Sí, querida. La próxima vez que pidas un préstamo al banco, al menos plantéate: ¿y cómo es que estoy obteniendo ese dinero? ¿De dónde lo sacan? O cuando pagues tus impuestos piensa: ¿a manos de quién irá ese dinero?